Estudio bíblico de Romanos capítulos 9 a 10 por el señor Herbert W. Armstrong. Bien, vamos de regreso a Adán y había dos árboles en el jardín de Edén y había árboles simbólicos, por supuesto. El uno era símbolo del Espíritu Santo. Para tomar de aquel sería como tomar del Espíritu Santo y recibir el Espíritu Santo de Dios. El otro era el árbol del conocimiento del bien y del mal. Bien, supongo que algunos piensan que todo lo que Adán tenía que hacer era estirarse y tomar del árbol de vida, y habría de recibir el Espíritu Santo y la vida eterna sin ningún arrepentimiento. Él nunca había hecho nada equivocado aún. No había pecado y nunca había pecado, por causa de que Satanás no lo había atrapado aún. Pero eso en nada es verdadero. Realmente él tenía que decidir entre dos árboles. Y mientras tanto, Dios mantuvo a Satanás lejos de él hasta después de que Dios hubiera hablado con Adán y Eva, como efectivamente lo hizo. Y no sé, pero estoy seguro de que él les habló en extenso. Y no es completamente comprensible para mí relativo a por qué él podría haber hecho eso en el curso de un solo día. Y aún parece que Adán fue creado al final de la tarde del día que hoy llamaríamos viernes. Y en el ocaso de ese atardecer, Dios comenzó a descansar de la obra que había hecho, pero comenzó a predicar a Adán y a Eva. Bien, algunos de ellos dicen, ¿cuándo creó él a Eva? ¿Fue eso después de aquello? No, fue todo antes de ese tiempo, y él había creado a ambos. No hay cuestionamiento sobre esto. La narración en Génesis 1 está mucho más abreviada. Simplemente llega a los puntos destacados y gran parte de lo que podría incluirse en el mismo capítulo, usted lo encontrará en otras partes de la Biblia, pero no está completo en ese punto en particular. Y en el mismo hecho de que Dios dijera, en el día en que comieres de él, del árbol prohibido, en otras palabras, de cometer pecado, con seguridad morirás. Muerte es la penalidad de transgresión de la ley de Dios, a causa de que pecado es la transgresión de la ley de Dios. Es absolutamente evidente a mí que Dios explicó acerca de su ley y de la penalidad de que la ley de Dios es muerte. Pero él explicó a Adán que él era un ser mortal que podría morir. Así que mucho fue explicado que no está exactamente dicho en tantas palabras en el capítulo 2 de Génesis. Pero Dios no pudo haber pronunciado aquella sentencia por anticipado a él sin explicación de la ley y todo acerca de la ley. De nuevo, él no pudo tomar del árbol de vida hasta después de que hubiera enfrentado a Satanás y hubiera primero rechazado el árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios era el revelador de la verdad. Dios era Dios en el sentido religioso y el Salvador que tenía vida eterna para dar. Dios también era gobernador sobre el reino de Dios y sobre el gobierno de todo el universo. Entonces, por tanto, aquello primordialmente es que la cosa singular expresada en el árbol de Génesis, que lo que Adán y Eva tomaron fue que tomaron para sí mismos el conocimiento del bien y del mal. Es decir, que el conocimiento del bien y del mal es algo que debe venir de Dios. Esa es una prerrogativa de Dios, decidir lo que es recto y lo que es malo o pecado. Adán rechazó la definición de Dios y tomó por sí mismo el conocimiento del bien y del mal. Bien, primero Eva lo tomó, pero Adán no fue engañado. Eva fue. Satanás había enredado a Eva, pero Adán no fue enredado de ninguna manera y supo lo que estaba haciendo. Lo que Adán hizo fue obedecer a Satanás y decidir que él decidiría por sí mismo lo que es recto y lo que es equivocado, lo que es el bien y lo que es el mal. Al hacerlo, él rechazó a Dios como el gobernador del gobierno
y rechazó el gobierno de Dios. También él rechazó a Dios como Salvador y Señor religiosamente. Por tanto, Dios dijo a Adán y a Eva, cuando los expulsó del jardín de Edén: me habéis rechazado como el revelador de la verdad, del conocimiento básico. Me habéis rechazado como Señor y como Dios. Me habéis rechazado como gobernador sobre el gobierno. Por tanto, ve y forma tus propios gobiernos. Y eso es lo que tenemos, los gobiernos del hombre, todos sobre la tierra, pero todos ellos realmente influidos por Satanás. Tenemos un sistema educacional del hombre, el cual simplemente está cargado de fábulas y de distorsión y de mentiras, hasta que usted no puede decir cuánto es verdad y cuánto es ficción, y fábula y hechos. Y cuando el reino de Dios esté finalmente establecido, aquellos que van a tener que ir a la escuela, la mayoría serán altamente educados y van a tener que someterse a un proceso de desaprender. Muchas de las cosas que han sido introducidas en sus cabezas por el sistema de educación de este mundo, expliqué hace 53 años. Pedí a un dibujante artista que hiciera un cuadro para mí de niños alrededor del tercer o cuarto grado en un salón de clases sentados en sus pupitres. Y cada niño tenía un embudo metido en la parte superior de su cabeza y el maestro pasaba con una jarra con conocimientos o propaganda ya preparados. Lo estaba vertiendo ya preparado en la cabeza de cada niño. Yo lo he explicado de esta forma. El método de enseñanza es un método de memorización. Se supone que usted ha de memorizar lo que ellos le dicen, lo que el libro dice, lo que la conferencia o el profesor dicen en clase. Usted nunca debe cuestionar eso. Por ejemplo, un nieto mío, en algún momento, no sé si era del cuarto, sexto o séptimo grado, se le preguntó en clase un día: ¿quién descubrió América? Y él respondió al instante: los indios. El profesor dijo: ¿por qué razón, Larry? ¿No sabes que Colón descubrió América? No, mi señora, yo no sé eso. Los indios estaban aquí y los saludaron y ya estaban aquí mucho antes de que Colón arribara. Él fue suspendido por decir eso. Se esperaba que creyera que Colón descubrió América. Ese es un ejemplo de la forma en que ellos enseñan. Bien, ahora, los gentiles. Por el tiempo en que Pablo estaba escribiendo el libro de Romanos, habían creado su propio conocimiento y pensaban que lo sabían todo. Se creían muy sabidos. Así que las cartas de Pablo son correctivas en muchos casos y la carta a los romanos no es la excepción. Así que él estaba corrigiendo primero a los cristianos gentiles que todavía tenían gran cantidad de ideas romanas que ya tenían antes de que fueran convertidos. Así que él se introduce en su conocimiento, y en cuanto a que no retuvieron a Dios y su conocimiento, y les demostró que eran ignorantes después de todo, y que no poseían real conocimiento. Comenzando con el capítulo 2, él habla a los judíos conversos. Los judíos se habían en ese tiempo enorgullecido en el hecho de que tenían la ley. Ellos sintieron que eran superiores a los gentiles porque tenían la ley de Moisés. Los gentiles sintieron que eran superiores a los judíos porque poseían todo este conocimiento paganizado. Esto me recuerda a la película de hace muchos años que ustedes pudieron haber visto. Era buena. ¿Cuál era su nombre? Charles Chaplin. Y era buena. Estaban ejecutando los papeles de Hitler y Mussolini. Y Mussolini estaba visitando a Hitler en Berlín y fueron a la barbería privada de Hitler. Y había 2 sillas de barbero allí. Y mientras estaban esperando por el barbero, Mussolini finalmente alcanzó la palanca y la manipuló y la maniobró hasta que logró elevarla 1 pulgada un poco más alta que la de Hitler. Bien, Hitler no soportaría eso, así que alcanzó la palanca y la manipuló hasta lograr elevarla por encima de la de Mussolini. Bien, Mussolini vio eso y manipuló la palanca y la subió 1 pulgada más alta que la de Hitler. Y entonces Hitler a su vez manipuló
e hizo subir la palanca más alta que la de Mussolini, hasta que ambos llegaron hasta el cielo raso. En otras palabras, yo soy mejor que tú. Y esa era la idea de los primeros 2 capítulos de Romanos. Los gentiles sintieron que eran mejores a causa de su educación que habían poseído y que fue antes de su conversión. Y ambos se enfocaban a lo que habían tenido antes de que fueran convertidos. Los judíos eran mejores porque poseían la ley de Dios. Así que Pablo se introduce y luego dijo: ¿por qué vosotros que enseñáis la ley, sin embargo, ni siquiera guardáis la ley vosotros mismos? Bien, él se introduce desde ese tiempo en adelante y continúa acerca de la ley en gran parte en el libro de Romanos. Y en el capítulo 7, él habla de sí mismo, pero efectivamente menciona que la ley es santa y justa y buena y que la ley es espiritual. Y aún así, consigo mismo en su mente, él servía a la ley y la deseaba, pero descubrió que no lo hacía siempre, que había algo dentro de él que lo hacía ir por el camino equivocado, y él resultaba desviándose, diciendo: «Oh miserable hombre que soy, ¿quién me liberará del cuerpo de esta muerte?». Luego dijo que estaba agradecido de que Jesucristo lo hiciera. Entonces, introduzcámonos en el capítulo 8. Por tanto, ahora no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús, que andan no tras la carne, sino tras el Espíritu. Y luego él comienza haciéndolo claro de que la mente natural del hombre, que se ha convertido en una naturaleza y que proviene en todo de Satanás, cuando Satanás comienza a plantar dentro del ser humano, desde el tiempo en que somos niños pequeños, no sé si en los primeros 6 meses de vida o no, pero tan pronto como la mente humana comienza a absorber conocimiento y a pensar, y dijo: porque ser de mentalidad carnal es muerte, pero ser de mentalidad espiritual es vida y paz. Porque la mente carnal es enemistad contra Dios u hostil contra Dios, porque no está sujeta a la ley de Dios, ni de hecho puede estarlo, no hasta que reciba el Espíritu Santo. Luego él prosigue: pero no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Bien, si cualquier hombre no tiene el Espíritu de Cristo, él nada tiene de él. Pero no es solo tener el Espíritu Santo, como él dice aquí en verso 14, porque tantos como sean guiados por el Espíritu de Dios. Bien, el Espíritu Santo no se pondrá detrás de usted y lo empujará, no lo arrastrará. No se pondrá frente a usted y lo jalonará y lo impulsará y lo arrastrará hacia adelante. El Espíritu Santo, sin embargo, digo yo, que no primero en importancia, sino primero en el proceso de tiempo, el Espíritu Santo abre la mente para entender conocimiento espiritual de Dios. Usted encontrará eso en 1 Corintios 2, como la mente natural no puede entender las cosas de Dios. Un ser humano no podría entender el conocimiento que un hombre entiende si él entendiera no más que un animal mudo. Bien, un elefante o un delfín o una ballena tienen cerebros más grandes y son tan buenos como los nuestros y más grandes, pero no pueden entender el conocimiento de un hombre. Y ningún hombre podría entenderlo excepto que hubiera un espíritu en el hombre que imparte intelecto al cerebro físico. Los animales no tienen aquel espíritu dentro de ellos. Aquel espíritu es algo semejante al agua o el aire. Este no es un ser físico o algo de esa clase, sino que imparte el poder de intelecto. Sin embargo, nada sabe, y todo lo que usted sabe es lo que usted ve a través de su ojo, a través de su oído, o huele a través de su nariz, a través del sentido del tacto, y el oír, sentir y probar. Y usted solo puede ver, u oír, o tocar, o sentir, o probar materia física. Usted no puede ver u oír el espíritu. Y ningún conocimiento puede llegar a la mente humana que sea conocimiento espiritual. Su mente no puede recibirlo.
Todo conocimiento que usted tiene llega a través de, bien, yo diría en un 95 o 98%, llega a través del ojo y del oído, pero el sentido de oler y de probar y de sentir trae cierto monto de conocimiento también, pero de nuevo, todo esto es físico. Y bien, un hombre no podría entender lo que un hombre sabe sin aquel espíritu. Los animales tienen la misma clase de cerebro y exacto tan bueno, pero no tienen el conocimiento que el hombre tiene y no puede pensar y llevar a cabo procesos de pensamiento y razonamiento y llegar a conclusiones y decisiones como los seres humanos a causa de la falta de aquel espíritu. Bien, Dios creó al hombre con un espíritu, pero Él no terminó su creación. Todo lo que Dios crea, recuerde que esto es básico. La creación de Dios es siempre en un patrón dual. Nunca Él crea algo como un producto terminado, todo de una vez. El hombre no está terminado. La creación del hombre es una pieza no terminada de la artesanía de Dios. Aquel espíritu en el hombre necesita de otro espíritu que vaya con este, el Espíritu Santo de Dios. Y usted no puede entender las cosas que son espirituales, las cosas que Dios ha preparado para aquellos que le aman, hasta que usted reciba el Espíritu Santo. El Espíritu Santo entonces comienza a desarrollarse santo y justo y perfecto carácter dentro de usted. En otras palabras, el carácter de Dios. Y este tiene que venir de Dios, pero con nuestro consentimiento y con nuestro deseo aún. Así que Pablo ha explicado mucho de eso a través de este capítulo 8 de Romanos. Pero el Espíritu Santo está en nosotros y está solamente en aquellos de nosotros que lo estamos siguiendo. Bien, inicié por decir que primero, en orden de tiempo, al menos de los atributos del Espíritu Santo, que abriría nuestras mentes a la comprensión espiritual. Pero ahora comenzamos a entender las cosas espirituales en la Biblia. Tengo volúmenes enteros allí de comentarios bíblicos y enciclopedias bíblicas y diccionarios bíblicos, pero no me ayudan mucho. Los hombres que escribieron aquellos eran muy aprendidos y hombres intelectuales, pero no tenían el Espíritu de Dios y no comprendían lo que está en este libro. Simplemente no lo comprendían. Dios me ha dado más entendimiento que todos ellos puestos juntos, aunque tenían mucho conocimiento técnico que yo no tengo, pero ese conocimiento técnico virtualmente es inútil. Ellos no saben por qué estamos aquí. Ninguno de ellos puede decirle qué y por qué es el hombre. Ninguno de ellos puede decirle en verdad lo que es Dios. Y todo esto está revelado en este libro. No pueden decirle quién y qué es Dios. Y ninguna religión sobre la tierra puede decirle. Billy Graham no puede decirle. Ellos no saben lo que el Evangelio de Jesucristo es. Ellos no saben, y estoy escribiendo sobre esto justo ahora. ¿Por qué Dios llamó a la antigua nación de Israel? ¿Fueron ellos marionetas amaestradas? ¿Los llamó Dios por favoritismo especial? ¿Y por qué Dios los llamó como su pueblo elegido y todavía retuvo de ellos su Santo Espíritu y aún la salvación y la vida eterna, la cual solo dio a los profetas como a pocos individuos, pero no al pueblo de Israel? ¿Por qué? Usted nunca leyó algo sobre eso, ¿verdad? Pero lo leerá en mi venidero libro, porque el mundo sabe tan poco y existe tan poco del conocimiento espiritual que ellos tienen, y ellos simplemente no lo entienden. Bien, el 8º capítulo prosigue en mostrar el destino último del hombre y muchas de las cosas maravillosas, uno de los capítulos más maravillosos en toda la Biblia. Y muestra aquí que existe un espíritu en el hombre en verso 16. El espíritu mismo, significando el Espíritu de Dios, lleva testimonio con nuestro espíritu. Es decir, siempre y cuando el espíritu llegue a nosotros, lleva
testimonio con nuestro espíritu, es decir, el espíritu que está en el hombre, de que somos los hijos de Dios. Cuando éste se combina con nuestro espíritu, produce ese conocimiento en nosotros. Pero el espíritu del hombre solitario no producirá ese conocimiento. Así que habíamos completado la última vez aquí el capítulo 8 de Romanos. Solo les he dado aquello mucho en sinopsis y ahora continuaremos. Y yo no había leído por algún tiempo este capítulo 9, así que es casi como nuevo para mí. Probablemente lo he leído al menos 25 o 50 veces, pero ahora quizás han sido 2 o 3 años desde que lo he leído este mismo capítulo. Capítulo 9 de Romanos. Digo la verdad en Cristo, no miento. Mi conciencia también me da testimonio en el Santo Espíritu, de que tengo gran agravio y dolor continuo en mi corazón, porque pudiera desear que yo mismo fuera maldito de Cristo por mis hermanos, mis familiares de acuerdo con la carne. En otras palabras, Pablo los amaba suficientemente que él haría lo que Jesús hizo por nosotros, de que aún moriría por ellos si eso salvara a todos ellos. Pero ustedes ven, un hombre no puede morir y salvar una gran multitud. Solo Cristo pudo hacer aquello a causa de que la vida de Cristo era más grande que todas las vidas humanas puestas juntas porque Él creó e hizo a todos nosotros. Así que Él era más grande que todos nosotros puestos juntos y Él es el único que podía morir por nosotros. Continúa Él, mis familiares de acuerdo con la carne, que son israelitas a quienes pertenece. Bien, la palabra adopción aquí es una traducción errónea. La traducción de la Biblia King James en el año 1611 no pudo hacerlos a ellos mismos creer que nosotros podríamos alguna vez convertirnos en Dios, de que podríamos convertirnos en hijos reales de Dios. Aunque tradujeron en Primera de Juan capítulo 3, y déjenme ver si es el primero o segundo verso. Amados, ahora ya somos los hijos de Dios, y todavía no parece claro lo que seremos. Lo que seremos no aparece y usted no puede verlo todavía, pero la palabra debería ser descendencia divina o hijos divinos. ¿Quiénes son israelitas? ¿A quiénes pertenece la descendencia divina? Podemos ser engendrados y luego nacidos de Dios. Así que ustedes ven que la creación del hombre está todavía en proceso. Dios creó una pieza no terminada de su artesanía en Adán. Adán fue hecho completamente mortal y con un espíritu, pero ahora en esta vida a través de Cristo podemos recibir el Espíritu Santo, aunque aquí tenemos algo que usted puede resolver si deseara hasta que leyera mi libro. Bien, realmente este capítulo voy a ponerlo en la siguiente edición de la revista Las Buenas Noticias, que corresponde a marzo. ¿Por qué Dios llamó al antiguo Israel y les negó el Espíritu Santo? Ustedes leerán en el capítulo 37 de Ezequiel cómo la casa entera de Israel va a resultar en el Valle de los Huesos Secos, el cual está a más de 1000 años desde ahora después del milenio y regresará a una resurrección natural como ellos eran antes. A propósito, algo que estoy introduciendo sobre eso, que yo nunca he sabido de alguien que lo entendiera o lo viera antes. ¿Por qué Dios borró a toda vida humana en el diluvio? Bien, yo lo expliqué en este capítulo porque la vida humana había llegado a ser tan vil, tan mala, tan destructiva, tan inclinada a la violencia y a todo lo erróneo. Bien, ellos estaban comiendo y bebiendo y casándose y dándose en matrimonio. ¿Qué de malo hay en eso? Bien, ellos lo estaban haciendo de una manera equivocada, de alguna forma. Bien, ustedes leerán en el Nuevo Testamento cómo algunos de ellos van alrededor en algarabías, en juergas, en abiertas borracheras y cómo esto es condenado y que un cristiano real no hará aquellas cosas. Eso es lo que estaban haciendo. Estaban emborrachándose, estaban comiendo clases de comida equivocadas y estaban introduciéndose en violencia completamente.
Bien, casándose y dándose en matrimonio. ¿Qué hay equivocado en eso? Dios instituyó la relación matrimonial y Dios lo llama matrimonio santo. El matrimonio es una cosa que Dios comenzó y tiene la bendición de Dios, pero esa es una de las cosas que estaban equivocadas. Esto tiene que ser una clase equivocada de matrimonio. Estoy presentando algo que nunca ha sido presentado antes, cómo el linaje de un hombre se había mantenido sin cambio desde la creación. Adán y Eva fueron creados blancos, pero por ese tiempo todo lo que había era tres razas y pienso que comenzaron justo después de Adán y Eva. La única forma como lo entiendo, y esto no está explicado en la Biblia, así que es una conjetura, que Dios creó a Eva y dentro de sus ovarios tres tipos diferentes de genes. Uno que reproduciría hijos blancos, uno que reproduciría negros y otro que reproduciría amarillos. Así que no hay cuestionamiento en mi mente de que Seth era blanco por el trazo genético que procedía de Seth. Y pienso que es muy posible que el hijo primogénito Caín pudiera haber sido negro. Su hermano Abel, Jesús lo llamó el justo Abel, pero Caín lo mató y entonces mintió acerca de esto a Dios. En fin, la razón por la que se estaban casando y dándose en casamiento y cada hombre estaba casándose con la esposa según la que escogiera, había algo que era equivocado en la especie de la esposa que él escogía y la única cosa podría ser que había matrimonio interracial. Bien, suponiendo que usted es un ganadero y usted está introduciendo muchos de sus animales premiados en la feria estatal o alguna gran competencia de ganado, usted no va a entrar algún animal mestizo. Usted va a entrar solamente lo que es integral, lo que tiene pedigrí o pura sangre o como sea que usted lo llame, porque ninguna otra cosa va a ganar el campeonato. En otras palabras, cuando usted rompe la línea, hay diferentes variedades dentro de una especie. Hay diferentes variedades en las especies que llamamos perro. Hay diferentes variedades de rosas, diferentes formas y configuración, y todavía todas son de la familia rosas. Y hay rosas rojas, rosas blancas, rosas rosadas y diferentes colores de rosas. ¿Por qué no dio Dios diferente color? Por causa de la variedad y belleza. Bien, Dios ordenó eso, pero Él intencionaba que se mantuviera en su traza natural. Bien, ustedes regresan y leen acerca de Noé y leerán que él era el único hombre y el hombre singular sobre la tierra que todavía era puro en sus generaciones. Eso es plural, que significa en sus ancestros. También él era justo delante de Dios, pero no significa que era perfecto, moralmente y espiritualmente. Y en el caso donde dice que era perfecto, está hablando acerca de sus generaciones o de su pedigrí de nacimiento. Él era de la misma pura línea blanca. Estoy seguro de que su esposa también era lo mismo. Bien, Dios quería preservar las tres principales trazas genéticas y produjo todo el resto de humanidad. ¿Por qué? Dije que ellos estaban trayendo tal sufrimiento sobre sí mismos a causa del pecado que no produce sino sufrimiento y maldad y degeneración y frustración, sufrimiento mental, sufrimiento físico, toda clase de mal. Aún así lo produce sobre sus perpetradores y lo produce sobre otros junto a ellos. Así que, ¿por qué Dios trajo plagas a Egipto? ¿Ha oído alguna vez eso explicado? Él les demostró que los dioses que estaban adorando, Él hizo que aquellos mismos dioses fueran contra ellos para demostrarles que eran falsos dioses, falsos, y que Él lo hizo de su amor por los egipcios. Todo lo que Dios hace es en amor. Y el diablo quiere que la gente piense que Dios es un obstinado y duro monstruo. Una tía mía en Des Moines, Iowa, dijo una vez, te digo una cosa, puedo aceptar a Jesucristo bien, Él es bueno, pero aquel Dios del Antiguo Testamento no lo soporto, es un monstruo cruel.
Ella no se dio cuenta de que el Dios del Antiguo Testamento era aquel que se convirtió en Jesús y que todo lo que Dios hizo en el tiempo del Antiguo Testamento y que alguna vez ha hecho, fue hecho en amor. Introdúzcase en alguna de estas cosas. ¿Por qué Dios puso las plagas sobre Egipto? ¿Por qué Dios mató a toda la humanidad excepto 8 almas en el diluvio? Y Dios lo hizo todo en amor y misericordia, porque esa es la naturaleza de Dios. Y Dios no podía hacer cosas de cualquier otra forma. Pero Dios recogió a un hombre de un trazo genético blanco y a su esposa. Pero Él quiso salvar a la negra y la amarilla. Así que a través de Can y Jafet preservó a aquellas también. Pero Él puso linderos a las naciones donde ellos vivirían, pero no querían hacer eso, así que en la Torre de Babel querían construir una torre. ¿Por qué? Pues porque podrían tener matrimonios interraciales y ser de una raza, y todos ellos tenían un solo lenguaje y querían ser uno y no querían ser separados. Así que Dios descendió y dividió los lenguajes e hizo que se separaran. Bien, hoy, ¿qué están haciendo ellos? Están intentando intermatrimonios y muy rápidamente el lenguaje inglés se está convirtiendo en el lenguaje mundial. Y en todas las naciones y en educación están enseñando los lenguajes de otras naciones. Los hombres gradualmente están regresando atrás y si Dios permitiera que el tiempo siguiera, en 2 o 3 generaciones habrá solamente un lenguaje sobre la tierra. Y no sería mucho más que eso hasta que hubiera solamente una raza a causa de que quieren matrimonios interraciales. Mientras que Dios ordenó que debería haber segregación racial, hubo segregación geográfica. Hoy quieren integración geográfica y ahora quieren integración individual a sí mismo. Todo opuesto a lo que Dios quería. El hombre nunca ha ido en armonía con Dios y el hombre no irá en armonía con Dios aún hoy. Así que pienso que quizás usted encontrará algo bueno y que estará en la columna de mi personal en la edición de marzo de las buenas noticias acerca del antiguo Israel. Y presenta esto, que Abraham era de la pura traza genética blanca. Sem fue de la traza blanca. Y usted tiene esta genealogía y esa misma traza blanca cargada justo sobre Abraham, Isaac y Jacob. Abraham estaba viviendo en medio de negros, los canaanitas. Allá fue a donde Dios lo envió. Pero él envió a su hombre principal a recoger a la esposa para Isaac y que fuera de regreso a su propia gente en medio de su propia raza, que le trajo a Rebeca, que era muy hermosa mujer, pero de la misma raza blanca. Entonces Jacob, que estaba alrededor de Labán, que era el primo, supongo, de Abraham, y viviendo en comunidad con otro hermano de Abraham, que había muerto recientemente, pero la comunidad entera llevaba el nombre de él. Y allá es donde Jacob descubrió que estaba enamorado de Raquel. Pero el padre de Raquel le hizo trampa. Y el padre de Raquel era realmente el hermano de Rebeca, que era su madre y en realidad era su tío y realmente ellos eran primos. Él se estaba casando dentro de la familia. Abraham, Isaac y Jacob y José, todos una pura traza a todo lo largo desde Adán. Bien, nunca había sabido eso hasta ayer y hoy. Acabo de trabajar sobre eso. Pero Dios está revelando nuevas cosas todo el tiempo y las cosas maravillosas que glorifican a Dios y que muestran cuán grande Dios es y cuán perfectos son sus caminos y cuán equivocado el hombre está. Ahora, Pablo dijo que tenía gran agravio de corazón a causa de su gente, los israelitas. ¿Qué son israelitas? ¿A quienes pertenece la descendencia divina? Ellos eran los adoptados. Ahora bien, pertenecer a la descendencia divina. Sin embargo, en la Israel del antiguo pacto, Dios no les dio alguna descendencia divina o alguna salvación eterna. Y la gloria y los pactos, ellos hicieron el antiguo pacto y el nuevo pacto será hecho primariamente con ellos, aunque también está abierto a los gentiles. Y a propósito, por supuesto pensamos que somos gentiles, pero no.
Somos la tribu de Manasés, los hijos de José, y todo regresa, aunque ha habido mucho matrimonio interracial desde entonces, porque los hombres han violado el camino de Dios. Pero existe algo de esa traza blanca aún en nuestra gente. Los pactos y la entrega de la ley y el servicio a Dios y las promesas que fueron hechas a Abraham, de quienes son los padres y de quienes en relación con la carne Cristo vino, quien es sobre todo, Dios bendito por siempre. Amén. No como si la palabra de Dios se hubiera asumido sin efecto, porque no todos ellos son Israel, los que son de Israel. Bien, ¿qué es lo que quiere decir él con eso? Sigamos y entendámoslo. Tampoco porque ellos sean simiente de Abraham, son todos hijos, pero en Isaac tu simiente será llamada. ¿Qué quiere decir él allí? Abraham cometió unos cuantos errores. Abraham hizo que Sara dijera una mentira, y él mismo la dijo diciendo, ella es mi hermana. Y mientras tanto, ella era medio hermana de Abraham, que todavía era una mentira a causa de que intentaba engañar. Ustedes ven, ella estaba llegando a sus 90 y ella todavía era tan hermosa que el rey a donde Abraham había ido quería tomarla como una de sus esposas. Ella era justo así de hermosa. Usted no encuentra mujeres alrededor de 80 o 90 años de edad que sean ya hermosas, pero existían entonces y Sara era. Y Abraham había hecho algunas cosas que eran erradas. Él no era 100% perfecto. Ningún hombre jamás ha sido completamente perfecto, sino Jesucristo. Pero cuando Sara era estéril, Sara hizo entrar a su sierva y tentó a Abraham y dijo, ten un hijo por mí por medio de ella. Pero tan pronto como Agar la sierva quedó en preñez, entonces la misma cosa pasó, la cual ocurriría a dos mujeres bajo las mismas condiciones de alguna forma. Agar despreció a Sara su ama, y Sara despreció a Agar su sierva. Y ese fue el primer hijo de Abraham. Él era un hombre salvaje porque era medio egipcio. Pero Abraham lo quería para ser su heredero, y Dios dijo, no, él no será tu heredero. Pero he intentado decírtelo, Abraham, pero tú no has confiado en mí en esto aún. Bien, él creyó a Dios, Abraham creyó a Dios y estuvo dispuesto a sacrificar a su único hijo. Yo enfrenté la misma cosa cuando mi hijo Dick fue asesinado. ¿Estaría yo dispuesto a renunciar a él? A él le quedaba una semana de vida y yo tuve que orar acerca de eso y supe lo que estaba enfrentando. Él era mi hijo primogénito, el hijo que significaba todo para mí. El día más feliz de mi vida había sido el día en que él nació. Yo había tenido que esperar 10 años para tener un hijo varón. Yo tuve 2 hijas y luego se me dijo que mi esposa no podría tener otro hijo y pensé que nunca tendría un hijo y luego Dios sanó a mi esposa sobrenaturalmente. Y ahora supe que podría tener un hijo y así fue. Y cuando ese hijo nació, siempre dije que era el día más feliz de mi vida. Pero yo fui llamado para renunciar a él. Pero creí con todo mi corazón que Dios no lo haría. Él no hizo que Abraham renunciara a su hijo. Yo no pensé que él lo haría conmigo, pero lo hizo. Tuve que renunciar a mi hijo. Y tuve que ir más allá de lo que Abraham había ido. Yo realmente renuncié a él y él murió. Entonces Dios me dejó otro hijo y solo tenía esta única cosa en mente. Él todavía está vivo y puede ser salvado aún. Y oro por él cada singular día a causa de que pienso que Dios es capaz de hacer cosas que lo traerán al arrepentimiento todavía. Tampoco porque sean la semilla de Abraham son todos ellos hijos. Los hijos, ustedes ven, de Agar no son contados y Dios dijo, él no tendrá las promesas, pero en Isaac será tu descendencia llamada. Pero en Isaac, bien, aquí lo tenemos. En Isaac será llamada, es decir, aquellos que son los hijos de la carne, estos no son los hijos de Dios. Ustedes ven, Israel hoy es el nombre espiritual de aquellos que son convertidos y algunos de ellos fueron nacidos gentiles. Eso es lo que está tratando de decir aquí.
y que aunque fueron nacidos gentiles, a través de Cristo se convertirán en hijos de Dios. Y eso los regresa a una traza pura espiritualmente. Aquellos que son hijos de la carne, es decir, nacidos naturalmente, estos no son los hijos de Dios, pero los hijos de la promesa son contados por la simiente. En otras palabras, Isaac y aquellos. Pero son solo aquellos que son convertidos y tienen el Espíritu Santo los que se convierten en hijos de Dios. Y ya nosotros somos hijos de Dios, aunque no todavía nacidos realmente, solamente engendrados. Porque esta es la palabra de la promesa: en este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo, como Dios le dijo a Abraham. Y finalmente Abraham tenía que creer en Dios. Y Abraham tenía 99 y Sara tenía 90 cuando Sara tuvo a Isaac, el hijo. Y luego, ¿notaron ustedes? ¿Recuerdan que Abraham envió a su mayordomo, que era el gran jefe de todo? Y Abraham era un hombre muy rico y envió a su mayordomo a que regresara a su propia gente en medio de su propia traza racial de gente para encontrar una esposa para Isaac. Y él trajo a Rebeca. Y Abraham es tipo de Dios el Padre, e Isaac un tipo de Cristo el Hijo, y Rebeca es un tipo de la iglesia. Y nosotros en la iglesia tenemos que enamorarnos de Cristo antes de que lo hayamos visto. Ustedes nunca en verdad han visto a Cristo, y no pienso que las pinturas que alguna vez ustedes han visto de Cristo, porque Él no parecía como aquellas pinturas del todo. Y Rebeca tenía que enamorarse de Isaac antes de que alguna vez lo viera. Pero Dios estaba supervisando la cosa completa y así que esto funcionó preciosamente. Y no solo esto, sino cuando Rebeca también había concebido por medio de uno, igualmente por medio de nuestro padre Isaac, porque, y abre paréntesis, los hijos no siendo aún nacidos, ni habiendo hecho alguna cosa buena o mala, queriendo decir por supuesto Jacob y Esaú, que eran gemelos, ¿no es verdad? Para que el propósito de Dios, de acuerdo con la elección, pudiera permanecer, no por obras, sino por aquel que llamó. Bien, aquel que llama. Hay mucho que debería ser escrito acerca del llamamiento de Dios. Jesucristo dijo muy claramente: ningún hombre puede venir a mí. No importa cuánto él lo quisiera, no importa si realmente le gustaría convertirse en cristiano, ningún hombre puede venir a mí excepto que el Padre lo atrajera. Dios toma la iniciativa. Dios es el que decide quién va a ser salvado. Dios tiene que atraerlos a través del poder del Espíritu Santo y Él obra sobre ellos, y ustedes podrían decir, arrastrarlos o jalonarlos como el poder de la gravedad lo jalona a usted hacia la tierra. Me desperté en un sueño la otra noche y estaba arriba cerca de 8 o 10 pisos y parecía que había un perro colgando de la repisa de la ventana allí, y si él caía probablemente se mataría. Y yo me estiré allí y estaba colgando con mis manos sobre aquella misma repisa. Y miré abajo y yo estaba temeroso a morir y supe que podría cogerlo, pero no podría regresarme hasta arriba y podría caer y moriría. Y la cosa chistosa, si yo me dejara caer, me despertaría allí mismo y nunca tocaría el fondo. Ellos dicen que una cosa como esa nunca pasa en un sueño. Pero lo que pasó en ese sueño fue peculiar, era diferente. Pareció como que la edificación entera comenzó a descender hasta el piso, y este descendió hasta que mis pies estaban a no más de 2 pies del piso. Y entonces solo me solté y salté al piso, y allí no había problema, y el perro estaba a salvo, y yo estaba a salvo. Pero no sé por qué usted sueña tales cosas. Pero mis sueños, bien, ese era un poco escabroso, pero ordinariamente ni siquiera tengo sueños escabrosos. Son siempre solo placenteros, nada teniendo que ver nada con nada. Y me despierto y pienso, bien, no vale la pena contárselo a alguien porque no hay nada en eso. Pero usualmente son placenteros y sueño felices. Bien, yo no me preocupo acerca de cosas. Gente, los doctores pensaron después de la falla de mi corazón
que yo estaba muy preocupado acerca de cosas y todo eso. Y dije, no, he aprendido a tirar esas cosas de mi mente y confiar en Dios. Y yo no me preocupo más. Ustedes saben, siempre estuve hasta el tope de trabajo, hasta la falla de corazón, pero ya no me preocupo. Y cuando esta cosa pasó hace un año con el estado de California, ninguna vieja inquietud tuve acerca de eso. Ellos me dijeron y me telefonearon aquí y todo eso, pero yo sabía que Dios se haría cargo de cosas, que la obra continuaría y así es y continúa hoy. La nube está todavía sobre nosotros, pero es como que tuviéramos que trabajar sin la luz del día y trabajar bajo la sombra. Pero la obra continúa justo como si nada hubiera pasado alguna vez realmente. Y yo mismo estoy apelando a la Corte Superior. Mientras tanto, Stan Rader intenta apelar a la Corte Superior de los hombres. Yo estoy apelando a la Corte de Dios. Él es el que va finalmente a remover toda la cosa. Porque los hijos, siendo no nacidos aún, quiere decir Jacob y Esaú, ni habiendo hecho alguna cosa buena o mala, para que el propósito de Dios de acuerdo con la elección pudiera mantenerse, no por obras, sino por aquel que llama. Bien, el llamamiento de Dios y la predestinación, ambas tienen algo en común. Dios llama a aquellos que fueron predestinados para ser llamados. Bien, eso induce a cuestionar. ¿Supo Dios antes de que el mundo fuera quién sería nacido en este siglo XX? ¿Y cuál sería su nombre? ¿Y que ellos fueron llamados mucho antes entonces? ¿O es que Dios mira abajo y ve a toda la gente y decide ahora llamar? Y Él solo dijo antes de que el mundo fuera que Él llamaría justo a aquellos entonces. Yo pienso que lo último es el caso de lo que pasó. Y Dios llamó a Abraham porque Él supo que Abraham tenía las cualidades que desarrollarían el carácter de justicia y fe y firmeza. Y Él lo llamó y le dio la oportunidad. Francamente no pienso que Dios conociera si Abraham respondería o no. Porque ustedes ven, cuando Dios llama a uno de nosotros, nosotros tomamos la decisión. Pero Abraham lo hizo. Abraham lo hizo y él se convirtió en padre de los fervorosos. Y todas las promesas fueron hechas a él. Y fue dicho a ella, el mayor servirá al menor. Esaú era el mayor. Como está escrito, Jacob yo amé, pero a Esaú odié. Esta es una maltraducción en una forma. Dios no es Dios de odio. Y significa que él amó a Jacob más. En otras palabras, el llamamiento. Él habló acerca del llamamiento en el verso anterior. Y Dios había llamado a Jacob. Dios supo que Jacob tenía las cualidades por las que si fuera llamado, él haría el bien. Eso es exacto hasta lo que a esto se remonta. Y quizás él supo en algunos casos antes de que nacieran, a causa de que hay algunos como Jeremías, por ejemplo, y Cristo, ambos fueron santificados o puestos aparte por Dios. ¿Qué significa llamados antes de que aún hubiera nacido? Pero Dios sabe aún antes de que ellos nacieran, a través de los caracteres hereditarios, de solo qué tipo de persona van a llegar a ser. ¿Qué diremos entonces? ¿Hay injusticia en Dios? Esa es la cosa. Todos quieren acusar a Dios de estar equivocado y ser injusto. No, Él dice, Dios no lo permita. No significa que Dios en verdad estaba equivocado en la elección de Jacob por encima de Esaú. Porque, y ustedes ven que los descendientes de Esaú son los turcos hoy, y los descendientes de Jacob son los israelitas hoy, y nosotros somos una de las tribus. Porque Él dijo a Moisés, tendré misericordia de aquel que yo tenga misericordia, y tendré compasión por aquel por el que tendré compasión. Así entonces no es de aquel que desea, no de aquel que avanza, como el hombre que corre o de acuerdo con cómo ellos lo ejecutan, pero de Dios que muestra misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, aún para este mismo propósito te elevé, para que pudiera mostrar mi poder en ti,
y para que mi nombre pudiera ser declarado a través de toda la tierra. Aquello era para Faraón, y aquello era para Faraón sobre quien las plagas cayeron. Mencioné hace un rato que aún en las plagas contra los egipcios, Dios fue misericordioso con ellos porque Él estaba tomando las mismas cosas que ellos adoraban y convirtiéndolas en plagas contra los egipcios y demostrándoles que sus dioses no eran dioses sino enemigos y que ellos no deberían haber estado adorándolos. Porque la Escritura dice a Faraón: aún por este tiempo, para este mismo propósito, te he elevado para que pudiera mostrar mi poder en ti y para que mi nombre pudiera ser declarado a través de toda la tierra. Por tanto, tiene él misericordia de quien tendrá misericordia y de aquel que él endurecerá. Dirás tú entonces a mí: ¿por qué aún él encuentra falta? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? De ninguna manera, pero, oh hombre, ¿quién eres tú que replicas contra Dios? ¿Quién eres tú que criticas a Dios? ¿O quién eres tú que condenas a Dios y culpas a Dios? Dirá la cosa formada a aquel que la forma: ¿por qué me formaste así? Eso es lo que las mujeres dicen cuando suelen pintarse sus rostros. ¿Por qué hiciste mis cejas de la forma que fueron? Voy a arrancarlas de allí, al menos sobre este lado, y pondré el arco arriba sobre mi frente. ¿Por qué me hiciste? No me gusta la forma en que me hiciste. Y los seres humanos son mucho como eso. Algún día pienso que comenzará una costumbre entre los hombres y tendremos hombres de la iglesia que comienzan a usar maquillaje y a pintarse sus rostros mucho y ver lo que las mujeres dicen. Pienso que causará una gran conmoción en la iglesia si alguna vez yo hiciera eso. ¿No tiene poder el alfarero sobre el barro? Ustedes ven, Dios es el alfarero y nosotros el barro. Somos realmente hechos de barro de la tierra, de la misma masa para hacer una vasija para honor y otra para deshonor. ¿Qué si Dios, disponiéndose a mostrar su ira y para hacer su poder conocido, endureció con gran perseverancia o paciencia los vasos de ira adecuados para destrucción y para que pudieran ser conocidas las riquezas de su gloria sobre las vasijas de misericordia, las cuales él tenía de antemano preparadas para gloria? Aún nosotros, los que él ha llamado, no de los judíos solamente, sino también de los gentiles. La gente siempre está queriendo sentarse en juicio contra Dios. Quiere culpar a Dios. Bien, esto va un poco más adelante que eso. Usted entiende el asunto de la iglesia. Dios ha tenido que llamar a algunos para levantar su iglesia y organizar. Y esta tiene que ser una organización. Y algunos tienen que operarla. Y si Dios hace la elección, usted encontrará que la gente siempre va a decir: Dios hizo la elección equivocada. Ellos están de acuerdo con aquellos que piensan que Dios hizo la elección equivocada al escogerme a mí para ser su apóstol. Cuando la gente intenta corregirme, se sientan en el lugar de Cristo y dicen: bien, Cristo, creo que no estás en el oficio. No estás enderezando al hombre que corregiste. Y ese es tu oficio. No estás atendiendo a tu oficio. Voy a hacerlo por ti. Soy responsable por los hombres bajo mí. Si ellos no ejecutan correctamente, los remuevo. Y por supuesto soy criticado por eso. La gente está tan dispuesta a criticar y aún quieren criticar a Dios mismo. Eso es de lo que se trata el capítulo completo. Así que aún nosotros, los que Él ha llamado, no de los judíos solamente, sino también de los gentiles, como dijo también en Oseas: llamaré mi pueblo a los que no son mi pueblo, y amada a la que no era amada. Y habrá de acontecer que en aquel lugar donde fue dicho a ellos: no eres mi pueblo, les será dicho: los hijos del Dios viviente. Pero habrá mucho arrepentimiento en el entretanto, y la gente no puede entender eso. Isaías también eleva su voz en relación con Israel. Aunque el número de los hijos de Israel fuere como la arena del mar, un remanente será salvo, porque él terminará la obra y la acortará en justicia, porque una obra corta hará el Eterno sobre la tierra.
Un ángel dice: espera, detén el día del Señor hasta que sellemos a los 144,000 y a otra gran multitud innumerable de todas las naciones. Así que eso muestra que cuando es necesario, Dios puede desacelerar los eventos del mundo para su propio propósito. Hasta el tiempo para algo que Dios quiere realizar se ha hecho. Pienso que eso pasó en los 70s. Pienso que habíamos llegado a un punto en los 70s cuando los eventos se estaban moviendo tan rápido para nuestra obra que hubiera sido terminada por el año 1972. Y todavía creo eso. Pero pienso que Dios detuvo las cosas por un tiempo. Bien, cuando dejamos la década de los 70s, entramos en la década de los 80s y todas las cosas de súbito comenzaron a sucederse en el mundo. Rusia estaba comenzando. Y yo les digo, lo que ha estado sucediendo en los últimos 10 días o 2 semanas huele exacto absolutamente a lo que sucedió antes de la Primera Guerra Mundial y condujo a la Segunda Guerra Mundial y a los eventos que condujeron directo a ella. Y saliendo de la década de los 70s y entrando en los 80s, el mundo era un completo y nuevo juego de balón. De pronto entramos en un mundo diferente y las cosas van a continuar. Y ahora acabé de leer: porque Él terminará la obra y la acortará en justicia, porque una corta obra hará el Eterno sobre la tierra. Pienso que las cosas van a suceder tan rápido como un rayo desde ahora en adelante. No creo que Rusia vaya a conquistar el mundo. Estoy seguro de que su plan, a menos que sean disuadidos, a menos que Dios los disuada y detenga el tiempo de nuevo, lo cual dudo de si Dios va a hacerlo esta vez. Pero estoy seguro de que su plan es ir sobre y a través de Pakistán y entrar en el Océano Índico. Pero tenemos 3 principales acorazados o portaaviones que son más grandes que los acorazados, pero los submarinos rusos pueden hundirlos. Y Rusia va a amenazar ahora para volver al este y al sur de Rusia, pero al este de Afganistán y tomar ventaja de todos los problemas, como ellos dirían, y entrar directo al caos en Irán y tomar Irán. Y justo ahora tienen tropas reunidas y están reunidas justo en los bordes de Yugoslavia y aún al occidente de Alemania, listos para marchar hasta Alemania y Europa. Bien, ¿qué es lo que esto va a provocar? No es que Rusia vaya a hacer algo terriblemente grande. Lo que Rusia va a hacer es que va a aterrorizar a las naciones de Europa y ellos van a provocar la consolidación de Europa y las cosas se moverán rápido. Y el Vaticano logrará juntarse con las naciones de Europa y entonces resucitarán y declararán la reemergencia del Sacro Imperio Romano, una unión de Iglesia y Estado. Europa será unida en una gran nación de varias naciones. Y pienso que esto puede conducir, por ejemplo, a Holanda, a las naciones escandinavas, pero pienso que pueden incluir a Alemania y a Francia y a España y a Portugal y a Italia. Pero pienso que las 10 naciones serán completadas con 2 o 3 naciones de la Europa Oriental que estarán bien conformadas. Tito está a punto de morir y los rusos están posicionados y están listos para entrar y tomar ventaja de esto. Ellos son como un cuervo que puede ver un animal que está a punto de morir y entonces justo vuelan alrededor y solo están esperando dar el zarpazo y comer todo lo que quede allí. Y como Isaías dijo antes, excepto que el Eterno de los ejércitos nos hubiera dejado una simiente, hubiéramos sido como Sodoma y hubiéramos sido como Gomorra. ¿Qué diremos entonces? Que los gentiles que no siguieron según la justicia han alcanzado la justicia, salvación y conversión a través del Espíritu Santo. Han alcanzado la justicia, aún la justicia que es por fe. Pero Israel, que siguió tras la ley de justicia, no ha alcanzado la ley de justicia. Por tanto, bien, ¿qué quiere decir todo eso? A causa de que la buscaron no por fe, sino como si fuera por obras de ley, porque ellos tropezaron en la piedra de tropiezo.
Bien, las obras de la ley se está refiriendo a los rituales de la ley. La palabra obras en el lenguaje inglés es traducido de la palabra griega ergon y significa ley física, no una ley espiritual de los 10 mandamientos, sino algo que requiere labor física. Como está escrito, he aquí, pongo en Sión una piedra de tropiezo y roca de ofensa, y cualquiera que crea en él no será avergonzado. Ahora él continúa en el capítulo 10. Hermanos, el deseo de mi corazón y oración a Dios por Israel es que pudieran ser salvos, porque doy testimonio de que ellos tienen celo de Dios, pero no de acuerdo con el conocimiento. Déjenme ver, tengo algo escrito aquí. También los pentecostales tienen gran celo por Dios, pero no de acuerdo con el conocimiento. Eso aplica a ellos. Y ellos pasan buen momento en la iglesia y dicen, alabado el Señor, alabado a Jesús, gloria, aleluya, aleluya. Oh, ellos la pasan bien, pero si usted quiere traerlos al conocimiento acerca de Dios o su ley o su camino recto de vivir, ellos en nada quieren oír más acerca de eso. Y yo he tenido muchos tratos con esa clase de gente. Porque ellos, siendo ignorantes de la justicia de Dios y acercándose a establecer su justicia propia, no se sometieron a la justicia de Dios. Porque Cristo es el fin de la ley para justicia a todo el que cree. Ahora, solo para mostrarles cuántas personas malentienden la Biblia. Cristo es el fin de la ley. Eso significa que Él terminó con la ley y que ésta terminó con Cristo. Eso no es lo que significa y pienso que ustedes encontrarán algunas traducciones que dicen que Él es el objetivo o que la ley conduce a Cristo y está aludiendo a Él. Porque Moisés describió la justicia que es de ley, porque el hombre que hace aquellas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es de fe habla de esta manera. No digas en tu corazón, ¿quién ascenderá hasta el cielo? Es decir, para hacer descender a Cristo desde arriba. ¿O quién descenderá hasta el abismo? Es decir, subirá a Cristo de nuevo desde los muertos. Pero ¿qué dice esta? La palabra está cerca de ti, aún en tu boca y en tu corazón. Es decir, la palabra de fe que fue predicada. Para que si confesares con tu boca al Señor Jesucristo y creyeres en tu corazón que Dios lo ha levantado de los muertos, serás salvo. Usted tiene que hacer eso, pero no significa que exista algo más que usted tenga que hacer juntamente. Como dije hace un rato, Adán y Eva, ellos simplemente no podían estirarse y tomar del árbol de vida. Ellos tenían que realmente rechazar el otro árbol del conocimiento del bien y del mal y rechazar el camino de Satanás y aceptar el camino de Cristo. Y eso fue lo que Adán y Eva no hicieron. Porque con el corazón el hombre cree para justicia. Y el corazón realmente significa actitud de mente. Pienso que es la forma expresada en la Biblia. Y con la confesión de boca es hecha realidad la salvación, porque la Escritura dice, por supuesto ahora, Billy Graham y gente como esa citan esa clase de Escritura que sigue, pero dejan de lado las otras partes de la Escritura. Porque la Escritura dice, quien quiera que crea en Él, en Cristo, no será avergonzado. Pero para creer usted tiene que creer lo que Él dice, no simplemente creer en Él. Porque no hay diferencia entre el judío y el griego, porque el mismo Señor sobre todo es rico a todos los que claman por Él, porque cualquiera que clamare por el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo entonces clamarán por aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin un predicador? Así que no es todo tan fácil. Hay más que eso. Si ustedes solo toman eso, ¿qué lo que esto pudiera parecer? ¿Y cómo predicarán excepto que fueren enviados?
como está escrito: cuán hermosos son los pies de aquellos que predican el evangelio de paz y traen alegres noticias de buenas cosas. Alegres noticias o buenas noticias del evangelio. Pero no todos ellos obedecieron al evangelio. Porque Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro reporte? ¿Quién creyó a nuestro mensaje del evangelio? Así pues, fe viene al oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no oyeron? Sí, ciertamente. Su sonido fue a toda la tierra, y sus palabras a todos los confines del mundo. Pero digo, ¿no supo Israel? Primero Moisés dijo: os provocaré a celos por medio de aquellos que no son pueblo, y por medio de una nación necia que haré enfurecer. Pero Isaías es muy desafiante y dijo: fui hallado por aquellos que no me buscaban, fui hecho manifiesto a aquellos que no preguntaban por mí. Pero a Israel él dijo: todo el tiempo he extendido mis manos a un pueblo desobediente y contestatario. Así que no es tan fácil como algo de esto pudiera parecer. Y aunque él extendió sus manos y los llamó, no le responderían. Ahora el capítulo 11 es un capítulo largo y es un capítulo muy importante. Voy a dejar eso para el próximo sábado porque es un capítulo bastante largo y muy importante y mucha comida en él. Algunos capítulos tienen más, más valor de predicación, más cosas que se pueden comentar y que se pueden formular que algunos de los otros. Pero pienso que eso es todo por hoy.